Siria era un lugar donde todos conviven juntos. Es un mosaico muy lindo para la convivencia, cristianos, musulmanes, de todas denominaciones, pero ahora se está volviendo muy duro, y más con los últimos ataques que pasaron, una limpieza étnica en marzo contra los alawitas, donde murieron más de 7,000 personas. También la limpieza étnica en Suecia contra los drusos, donde murieron casi 10,000 personas, entre ellos cristianos. El ataque también a la iglesia ortodoxa en Damasco, donde murieron 25 cristianos y 64 heridos. Mientras era la misa a las 6 de la tarde, entró uno con chalete de bomba y se auto explotó. Últimamente había muchos secuestros de los cristianos. A las iglesias fuera pusieron carteles y panfletes diciendo o ustedes convierten al Islam o se marchan o paguen los impuestos. Muchas de nuestras mujeres tienen miedo porque había secuestros de mujeres también. Hay muchos cristianos que estaban trabajando en el gobierno, terminaron el trabajo de ellos, le licenciaron y pusieron gente musulmana de Idlib. Esto es una persecución. Nosotros, no es importante, yo quiero decir que para ellos hacen publicidad. Por ejemplo, ayer la visita del presidente al patriarca, pero nosotros queremos actos reales, como una protección para los cristianos, que paren también todos estos yihadistas, todos estos grupos armados que vienen en los barrios de los cristianos, gritando para la conversión, para el Islam. ¿Dónde es la libertad religiosa? Donde respeto a la persona humana, donde respeto a los derechos humanos del trabajo. Todo esto, no queremos publicidad de que él visita al patriarca, queremos actos reales de defensa, de sentirnos que somos parte de este país, que nosotros no somos marianos. Los cristianos de Siria están ante el Islam, ante el gobierno actual. Los cristianos, hay un pueblo, en Maalula, que todavía hablan el aramaico. Somos dueños de esta tierra, no somos hóspedes, no somos extranjeros, tenemos derechos para vivir en esta tierra con respeto. Es un futuro que es inseguro, la gente tiene miedo. Hay muchos de nuestros parroquianos nos pidieron, por favor, Padre, no queremos más ayudas económicas. Si quieren ayudarnos, ayúdanos a escapar, a vivir lejos de la Siria, un lugar más seguro, más tranquilo. Mi mensaje es no olvidar los cristianos de Medio Oriente, no olvidar los cristianos de Siria. No somos conversos, somos dueños de esta fe que nació en esta tierra, en Damasco, donde San Pablo hubo la conversión, y desde Damasco se fue para todo el mundo para evangelizar. Somos custodios, guardianos de la fe, guardianos de una tradición de los discípulos de Jesús. Tenemos todo el derecho de vivir en esta tierra y de custodiar, no olvidar las piedras vivas de esta tierra. No somos como frailes o cristianos a cuidar los lugares santos, pero también ayúdanos para poder permanecer en esta tierra. Quiero decir que
si no fuera por la ayuda de nuestros benefactores, de ayuda a la iglesia necesitada, no podemos sobrevivir en la situación actual en Siria. En todos esos años, ellos han sido un apoyo grande para la iglesia en Siria.